Bienvenidos. Decía Pastor hace un rato, sí trajimos nuestras Biblias, nuestro cuaderno, nuestro lápiz y sobre todo pues las ganas de querer aprender o recordar lo que ya sabemos. Amén, pues vamos a orar. Que Dios pues nos dé el entendimiento, que Dios ponga las palabras. Yo preparé el tema a lo que yo creía. Dios da, dice la palabra que Dios nos da diferente entendimiento a cada uno cada que leemos la palabra. Entonces pues yo espero que Dios les hable, Dios les enseñe. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias, reconociendo, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida, que tú nos hablas y que tú nos quieres enseñar, Señor, a través de tu palabra. Pone en nosotros un corazón dispuesto, una mente abierta, abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos captar, Señor, o recordar lo que tú quieres, Señor, que sepamos, y no con el fin, Señor, de gloriarnos a nosotros mismos, sino de darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén y amén. Bueno, pues la base de los temas que hemos estado viendo, desde el primer tema que Pastor nos dio, pues es en Romanos 12, 6, 7. Buscamos en nuestras Biblias, nada más para recordar, hermanos, Romanos 12, 6, 7 y Efesios 4, 11 y 12. Les voy a leer yo una versión, bueno, son los únicos dos textos que yo busqué en una versión diferente a la 60, a la que traemos siempre. Es versión popular, así se llama. Entonces, pues escuchen lo que dice en esta palabra, se asemeja un poquito a lo que vemos ahí en nuestra pantalla. A mí se me hizo como que un poquito más entendible y se los leo, ¿sí? Dice en Romanos 12, 6, 7 y 8, dice: Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de comunicar, bueno, aquí se refiere profecía, de comunicar sus mensajes, dice, hagámoslo según la medida de fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Sí se dan cuenta que sí se asemeja un poquito a lo que dice. Le digo, a mí como que esta versión se me hizo un poquito más entendible. Y bueno, pues ahora vamos a Efesios 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Y si no, ahí está la pantalla. Y Él mismo concedió a unos apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación, que son los evangelistas, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Amén. Y bueno, pues les comentaba que esta es la base de los temas que hemos estado viendo. Decía Pastor, ya vimos el de profecía, hace 8 días vimos el de servicio y bueno, pues ahorita vamos a ver el de enseñanza. Y fíjense que por ahí estamos estudiando, ¿verdad?, con algunos hermanitos y yo les he comentado muchas veces que no sé por qué, pero por ejemplo cuando yo escucho de repente o leo o escucho una prédica o leo precisamente en la mañana de tal tema, a veces al siguiente día o en ese mismo día como que se me vuelve a venir el tema, ¿no? Y por ejemplo coincidió que la semana pasada Pastor nos habló del don de servicio
y al siguiente día que teníamos el tema con los hermanitos, pues era el mismo tema, el mismo del don de servir. Entonces, pues aquí entendemos pues varias cosas. A mí me llama la atención que son también temas que hemos visto, que vimos en la escuelita bíblica de vacaciones, los dones, ¿verdad? Que fueron el de apóstol, profeta, pastores, evangelistas y maestros. Y veíamos también hace 8 días, ¿verdad? Unos así como que bueno, los más reconocidos podrían ser esos, ¿verdad? Los dones de ser un profeta, de ser un pastor, de ser un maestro y de ser un evangelista. Y muchos dicen, oh, yo quiero ser uno de esos, ¿verdad? Pero fíjense que veíamos, por ejemplo, el don de servir, que decíamos que, por ejemplo, veíamos todas las características que este don tiene. Y pues yo les comentaba a los hermanos, y de acuerdo al estudio que veíamos, era que pues a nadie nos gusta servir, ¿verdad? Decíamos que nos gusta que nos sirvan, que nos atiendan bien, que nos traten bonito, que nos reciban muy bien, pero no queremos dar ese servicio, porque en sí, bueno, pues en todos estos dones abarca precisamente ese sentir, ¿verdad? Es bonito es muy bonito ser apóstol, ser un profeta, ser un maestro, ser un pastor. Y todos pues tienen y todos lo hacemos pues con la finalidad de estar sirviendo a nuestros hermanos. Y si vieran qué tanto implica todo eso, ¿verdad? El dejar muchas cosas, el pasar por muchas cosas. Y le digo, y muchos a veces no estamos pues dispuestos a pagar el precio, porque de repente sí es muy complicado. Y si no, pregúntenle a nuestro pastor, ¿verdad? De todas las experiencias que él ha venido juntando en el camino. Algo también que me llama la atención de estos dones, por ejemplo, el don de animar, dice, ¿no? El don de dar, el don dice, de misericordia. Entonces, esos los consideraríamos como unos dones como que un poquito más pequeñitos, pero que todos requieren, pues que uno esté dispuesto a realizarlo. Y algo que se menciona después de cada don, dice que debemos de hacerlo, por ejemplo, el de profecía, dice que debemos de hacerlo con mucha fe, ¿verdad? Creyendo que Dios va a hacer las cosas. En el caso de servicio, dice, si te toca servir, pues hazlo bien, hazlo con gusto, hazlo con alegría. En el caso de enseñar, dice, pues dedícate a la enseñanza, ¿no? Esfuérzate, ponte a estudiar, no sé, ponte a orar, lee mucho, aprende. ¿Para qué? Para que tengas que enseñarle a tus hermanos, ¿verdad? Si no, pues vamos a terminar hablando muchas cosas que no, así como nos pasa de repente a algunos, ¿verdad? Entonces, algo que recalcamos de estos dones, hermanos, dice, y que también ya lo vimos, dice que todos tenemos un don, ¿verdad? Todos. A lo mejor unos van a tener 2 o 3 y a lo mejor, pero dice que el único que tuvo todos los dones, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él hizo de todo, Él ayudó, Él sirvió, Él tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos profetizó, ¿verdad? Vida eterna a nosotros. Entonces es cuestión de que queramos hacerlo. Vimos, bueno, ¿quién dice que nos da? Bueno, tenemos un don y muchos no la creemos, ¿verdad? Decimos así como que, bueno, o a veces queremos, yo quiero ser el que predique, o yo quiero ser el apóstol, o no sé, como que queremos de esos dones más grandes, se podría decir, pero le digo, a veces vienen los dones pequeños de tener misericordia. Bueno, yo lo clasifico más o menos así, ¿verdad? No es que sean menos importantes, son importantes, pero pues yo los veía así, ¿no? Enseñar, servir, dar, tener misericordia de alguien, tener paciencia con alguien, ¿no? O sea, eso también pues podría ser como que un don. Y decimos todos, absolutamente todos tenemos un don y debemos de preguntarnos o de decirle a Dios, así como que si me tienes aquí, pues ¿para qué? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué me tienes aquí? Y pues creérmela. Si ya sé que yo tengo algo en lo que yo pueda desarrollar en la iglesia, allá afuera, pues es de bendición, va a ser de bendición. Ciertamente que aquí en la iglesia pues es bueno dar una palabra, estar aquí al frente de repente en la alabanza, no sé, compartiéndoles algo, pero si podemos ayudar allá afuera, no sé, en una visita o un dar, pues también es de grande bendición. Y es lo que vamos a ver ahorita, que lo mismo nos los dice aquí en la palabra, ¿verdad? Dice,
En primera dice que nos dio un don a cada uno. ¿Ya lo tienen? Qué bueno, qué padre que se la crean, que ya tienen un don. Ahora dice, ¿y quién nos los dio? Pues nos los dio el Espíritu Santo. Eso también ya lo vimos, ¿verdad? Que no se nos olvide que nos los dio el Espíritu Santo. Y nos los dio, dice, como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiso. Yo quisiera tener el don de profetizar, pero simplemente pues ese no es mi don, o sea, eso no, el Espíritu Santo no quiso que tuviera ese don. ¿Por qué? Pues no sé, pues solamente Él sabe, ¿verdad? Lo que pasaría en mi mente o en mi corazón si yo tuviera pues ese tipo de don. Entonces, todos los dones, ¿quién nos los dio? El Espíritu Santo, y nos los dio como Él quiso. Ahora, ¿ustedes ya descubrieron cuál es su don o estamos en el proceso? Estamos en el proceso. No se tarden mucho, porque el Señor ya viene. Amén. Bueno, dice, y todos los dones, bueno, y todo, dice, todo lo que yo voy a desarrollar, mi don que sea, dice, lo tengo que hacer con fe, lo tengo que hacer con humildad, lo tengo que hacer con sencillez, lo tengo que hacer con alegría. Amén. Bueno, ahora dice, todo con la finalidad, hermanos, vamos a leer lo último que dice en Efesios 4:12. ¿Con qué me dio con qué finalidad me dio Dios mi don? Dice, para creerme así como que, yo sé mucho, ¿no? Yo soy la pastora, o yo soy el pastor, yo soy la líder. No me lo creo. Dice la palabra de Dios, dice, en esta versión dice, así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para nuestro don? Ya dijimos que tenemos un don. Ahorita vamos a ver el de enseñanza. ¿Estamos preparados para desarrollar ese don? Probablemente no, o probablemente sí. Y en caso de que sí, pues qué bueno, les digo, hay que echarlo a andar, ¿no? Hay que desarrollarlo. ¿Para qué? Dice, para hacer crecer a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Y si no tengo mi don, si no me he dado cuenta que tengo ese don, pues tengo que buscarlo. Y si ya me di cuenta, y si en el transcurso me doy cuenta cuál es mi don, en qué puedo servir, pues me preparo, ¿verdad? Les decía hace rato, ahorita vamos a ver el don de enseñanza. Si yo quiero enseñar, pues tengo que, no sé, tomar un curso, leer mucho, orar mucho, no sé. Pero aún así, fíjense que también vamos a ver eso, de que a veces también, si no es mi don el enseñar, si no se me da el enseñar, por más que estudie, pues simplemente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no soy llamado para eso. Aquí algo que nos dice el pastor, nos invita siempre, va a haber el curso de panderos, va a haber el curso de, no sé, prueben en la alabanza, no puede ser, vayan al curso de la escuelita bíblica y pasen a lo mejor por todas las áreas, ¿no? Y si te gusta, a lo mejor yo quiero cantar, y se lo decía a los hermanos, no, pues a mí me gustaría estar en la alabanza y tener una voz wow, ¿no? Y cantar bien, pero simplemente pues no se me da, o sea, sí canto, pero no como yo quisiera cantar. Entonces también reconocer, ¿verdad? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuál es lo que Dios ha puesto en mí? A lo mejor no me gusta estar allá con los niños, pero resulta que en el transcurso del camino, ¿qué tal? Y es lo que me sale muy bien, ¿verdad? Entonces pues voy a bendecir a mi iglesia con eso que voy a estar desarrollando. ¿Sí? Amén. No se me vayan a dormir, por favor. Ahora dice, todo es con la finalidad de hacer crecer a mí, para que me reconozcan, ¿no, verdad? Eso vamos a hacer crecer el cuerpo de Cristo. Y no nada más, decíamos, y no nada más aquí adentro, con el apóstol, con el profeta, con el evangelista, sino con el don de servicio que yo pueda hacer allá afuera. Amén. Entonces, eso también va a hacer que la gente vea. Sí han leído esa parte de la Biblia donde dice que hay gente que a veces nada más nos anda viendo a ver qué hacemos, ¿verdad? Y nuestro testimonio y muchas cosas van a hacer que también eso crezca, que la iglesia crezca. Amén. Entonces, que no se nos olvide eso, todo lo que yo pudiera tener es con la finalidad, dice, de hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, todos los que han sido llamados a conocer de la palabra, ¿verdad? A vivir en la palabra.
Dice, bueno, yo escribía, dice que el que enseña, dice, debe tener cuidado con lo que enseña. Ajá. Lo que nosotros, bueno, y por eso es muy importante que, por ejemplo, bueno, hablamos de enseñanza, hablamos de un maestro. Ajá. El que tiene que enseñar, pues tiene que ser un maestro, tiene que conocer del tema, ¿verdad? Tiene que saber qué está hablando. Y si yo voy a ser un maestro, por ejemplo, ahorita que yo les comparto esta palabra, o que pastor también nos comparte una palabra, y todos los que compartimos palabra, pues debemos saber de lo que estamos hablando. A veces se nos dificulta. He escuchado a pastor cuando de repente dice, y es que no sabía, ¿no?, qué hablar, o no sabía qué decir. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Pues nosotros depender mucho del Espíritu Santo, depender de sobre todo mi lectura, de mi tiempo con Dios y del Espíritu Santo, lo que Espíritu Santo quiera hablar a través de mí. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, ¿verdad? Hemos escuchado que de repente nos paramos aquí enfrente y de repente como que decimos una cosa que no, así como que no viene ni al caso, o de repente así como que la dije y se me fue, y hasta después cuando volvemos dice el pastor, vemos los videos y como que híjole, la regué. Entonces sí debemos de tener cuidado. Y nosotros como oyentes, o sea, uno como que está acá enfrente debe tener cuidado con lo que dice, y el que está allá del otro lado, pues debe ser como aquel que dice que investigaba, ¿verdad? O sea, voy a ver si es cierto lo que me dijo el pastor, ¿qué dice? Los bereanos, algo así. Ajá, en el libro de Hechos creo que dice que les enseñaban o escuchaban el libro de la ley, llegaban a sus casas y escudriñaban, ¿no?, para ver si lo que les habían dicho era cierto. Entonces, tanto tiene la culpa el que está enfrente, a veces de que no nos preparamos, como el que está allá del otro lado, ¿verdad? Que a veces se cree todo lo que uno les dice. Entonces sí debemos de investigar qué es lo que me está enseñando, si es cierto o no es cierto. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué es la enseñanza? Yo investigué en el Google. No, había un hermano que luego decía en la Real Academia, página no sé qué y no sé qué, pero yo lo investigué en el Google. Dice, ¿qué es la enseñanza? Dice que enseñar es instruir, proporcionar conocimientos, habilidades o experiencias a una persona. Dice, con la finalidad de darle una formación determinada. ¿Amén? ¿Sí anotaron? ¿No? A ver, dice que enseñar es instruir es proporcionar conocimientos, habilidades o experiencias a una persona para darle una determinada formación. ¿Para qué estamos aquí? Cuando estábamos allá afuera, muchos decimos así, ¿no? Y a veces hasta como que nos jactamos de decir, ay, no, ya no soy así, ya soy santo y todo. Pero estando allá afuera hacíamos muchas cosas, o hacemos muchas cosas, ¿verdad? Hablar mal, nuestro carácter, nuestro testimonio, o sea, le digo, muchos nos jactamos de ya haber dejado eso. Pero al venir aquí, pues dice, nos están instruyendo, nos están recordando lo que debo de hacer. Ya no debo robar, ya no debo hablar mal. Dice, ¿con qué? Con la finalidad, pues de tener una formación bien, ¿verdad? Que yo sea una persona, pues, responsable con lo que hago, que yo sea una persona, no sé, amable, que yo sea una persona, pues, que se hable bien de mí allá afuera, ¿verdad? Que tenga un buen testimonio. O sea, me están formando, me están dando consejos, y no a través de lo que pudiéramos conocer allá afuera, sino pues lo que podemos conocer o lo que podamos tomar a través de la palabra de Dios. Y dice la palabra que la palabra es tan viva y tan eficaz, dice que penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo de nuestro ser, y que si uno pues era así, pues o cambia, a menos que tenga el corazón tan duro como Faraón, ¿verdad?, que decía que cada vez se le endurecía más su corazón. Entonces, esa es la finalidad. Venimos aquí, nos enseñan, nos instruyen con la finalidad de tener determinada formación, con la final de que estemos bien, que nos llevemos bien con la gente, que estemos bien con la iglesia, ¿verdad? Que sirvamos, que hagamos muchas cosas para bien, le digo, y no para el bien de nosotros, bueno, en parte sí, pero también la finalidad dice que es honrar
y glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora dice, ¿quién lo puede hacer? Bueno, nosotros. Es una habilidad que nos da el Espíritu Santo, dijimos. La habilidad que dice de interpretar la palabra. ¿No les ha pasado que por ejemplo, cuando antes no asistíamos a la iglesia, es más, ni siquiera se nos daba por tomar la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera se nos daba eso. Muchos tenemos una Biblia en la casa, o sea, la mayoría, podemos ir yo creo que de aquí a la calle allá afuera y preguntar si en su casa tienen una Biblia y muchos le van a decir que sí. Y le van a decir, ¿y la lees? Y te van a decir, pues no. Y muchos la tenemos así, ¿verdad? La tienen así. A veces con un rosario, ¿verdad? Y atravesado y así. Y no la toques porque es bendita, ¿no? Y bueno, la tenemos así. De repente nos hablan de la palabra o vamos a veces a la iglesia, a donde empieces a ir, y la empiezas a leer, ¿verdad? A leer. Y de repente dices, es que no entendí nada y mejor la dejo porque no entiendo nada. Y que a veces que te dicen, no, pues léela, o sea, poco a poquito la vas a ir entendiendo y eso. Y el que tiene oído, oye y lo hace, ¿verdad? Y el que no, pues lo deja pasar, o sea, no lo hacemos. Entonces, cuando empezamos a leer, pues de plano no entendemos nada. Pero poco a poquito, si nos vamos adentrando más, dice que el Espíritu Santo nos va dando entendimiento también. Y bueno, unos podemos tener, bueno, los que predicamos de vez en cuando, yo me considero de repente así, un conocimiento a lo mejor un poquito superficial, ¿no? Pero aquel que se mete más, o sea, decíamos, de un texto, o sea, yo tendría que leer todo un capítulo para entender un tema, para desarrollar un tema y hacerlo bien y que ustedes me entiendan. Pero hay personas que con un texto te sacan, wow, infinidad de cosas, ¿no? Y muchas enseñanzas. Entonces, ese es el que es el maestro. Ese es el que el Espíritu Santo le ha dado la habilidad de interpretar y de explicarle, o sea, a su público, o sea, no con un entendimiento natural de hombre, sino con un entendimiento espiritual. Que Dios les esté hablando pues directamente a ustedes y que digan, híjole, esta palabra sí me cayó o esta palabra sí es para mí. Entonces, pues esto es así. ¿Quién tiene esa habilidad? Nadie. Dice la palabra que debemos de procurarlos. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Dice que es una habilidad sobrenatural dada por Dios para desarrollar un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Esa habilidad que tú podrías tener, ese don que tú podrías tener, siempre va a recaer en que es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para nosotros. Le digo, no para que digan, ay, el pastor se prepara muy bien, ay, es que tal persona sabe mucho. No, dice para edificar a la iglesia, para hacerla crecer. Ahora, al que se le da ese don, ¿ha hecho algo para tener ese don? Pues simplemente dice la palabra que no es por obras, ¿verdad? Dice absolutamente, nosotros no hicimos nada para que Dios nos escogiera y pudiéramos ser salvos. Así es con el don. Nosotros simplemente Dios nos escogió para que conozcamos de su palabra y pues dijo a la hermana Lupita le voy a dar el don de cantar, porque canta bien, hay que reconocerlo. Bueno, un poquito bien, para que no se crea. Entonces, esa habilidad, ese don, pues se lo ha dado a tal persona, ¿no? Y le digo, y no es que ella lo pidiera, simplemente pues a Dios le plació, o al Espíritu Santo le plació poner tal cosa en tal persona. Entonces, nosotros no podemos comprar nada, ¿sale? Simplemente Dios en su gracia, en su misericordia, pues nos da lo que Él quiere, porque así dice, ¿no? Les dio como Él quiso. Les comentaba hace rato que muchos queremos ser pastores, muchos queremos ser maestros. Le digo, a mí me encantaría, bueno, no me encantaría, me gustaría. Me gustaría ser pues una maestraza, ¿no? Así de que, wow, te interpreto la palabra y todo eso. Y fíjense, y bueno, no sé, a lo mejor para mi vergüenza,
He tomado varios cursos, o sea, sí he tomado varios cursos y puedes ver un reconocimiento aquí, por allá, por allá, por allá, y puedo tener 5 o 10, pero ¿qué creen? Que yo reconozco que no es mi habilidad a veces predicar, o sea, hacemos lo que podemos, pero no se me dan muchas cosas. Entonces, yo todavía sigo así como que en el camino, ¿no? Así como que mejor me voy a visitar, ¿no? Mejor me voy a animar a los hermanos, yo creo. Y eso como que, bueno, te da cierta satisfacción. No es un don que se note mucho, ¿verdad? Y que digan, ay, Lupita fue a visitar a tal persona o animó a tal persona. Pero de repente como que el reconocimiento de los hermanos sin vanagloriarse, o sea, te dice, me ayudaste en un momento que necesitaba, ¿no? No sé, estuviste ahí, aunque no me diste nada, pero estuviste ahí y dices, wow, o sea, eso es muy padre. Entonces, le digo, aunque nos preparemos, digo, o sea, yo quisiera ser una maestra de maestras, le digo, pero aunque me prepare, le digo, simplemente hay cosas que no se me dan, ¿sí? Entonces, eso hay que reconocerlo. Y a veces duele reconocerlo, o sea, le digo, yo quiero ser aquí la de que cante la alabanza, pero le digo, me pongo a cantar y digo, no, se me escapa el gallinero, digo, no, mejor me dedico a otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo voy a hacer bien, ¿sale? Lo voy a hacer bien y lo voy a hacer, dice, con alegría, lo voy a hacer con humildad, lo voy a hacer con sencillez para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Sí están entendiendo o ya se están durmiendo? Y bueno, y aquel, fíjense hermanos, y aquel que ha sido llamado espiritualmente, o sea, por el Espíritu Santo, que dice, la hermana Manuela va a predicar el día de mañana, y que de repente se le dé, o sea que mis títulos quedarían por abajo, ¿verdad? O sea, mi reconocimiento y todo. ¿Por qué? Porque simplemente dice, al Espíritu Santo le plació poner en tal persona, y vamos con los discípulos, ¿verdad? Dice que eran personas iletradas, pescadores, ahí perdiendo el tiempo, y simplemente a Jesús les dijo así como que, a ver, ven, y se los llevó y los preparó cierto tiempo, y pues fueron, o sea, esparcieron de la palabra, y Él los capacitó, y se sorprendían aquellos que habían estudiado, ¿verdad? Decían que los judíos, desde chiquitos, ¿no? Que les enseñan a aprenderse toda la Biblia y todo eso, y ellos decían así como que, ay, ¿cómo creen que van a hablar así? O sea, y le digo, y aunque el Espíritu Santo llama al quien Él quiere, y le digo, y a veces nos sorprende, se sorprendían los judíos cuando veían a los discípulos hablar de una manera que, wow, que decía, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo crees que Génesis, ¿no? O sea, ¿cómo crees una niñita ahí, ¿no? Y uno acá toda estudiada, y resulta que cuando predica nos da la vuelta, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama unción. Ella podría, o tal persona puede tener la unción, pero aún así, fíjense que también yo veía aún, dice, ¿te preparaste? Qué bueno. Y puedes enseñar, qué bueno. El llamado que te da el Espíritu Santo te dice, tú vas a hacer tal cosa, ¿no? Tu don es tal cosa. Y lo desarrollas, pero dice que también tenemos, bueno, el que ya tiene el don, tiene que mostrar humildad y no llegar y decir así como que, yo ya soy la maestra y llego directamente y voy a predicar o voy a enseñar y voy a hacer esto. No, dice que tenemos que ser sensibles a ser enseñados también, ¿sí? Debo someterme, como quien dice, a mi autoridad. A lo mejor, pastor, de repente, o no sé, la persona que se encuentre al frente de ti, reconozca tu habilidad, ¿no? Así como que, a ver, hermano César, tienes la habilidad para tocar la batería y es bueno, pero tienes que aprender, tienes que pulirte en esas cosas. Entonces, no está de más, dice, que tomes un curso y que esperes también tu tiempo, ¿verdad? Porque a veces muchos queremos llegar y así como que, no, yo ya voy para allá enfrente porque yo sé hacer esto y ya, quítense, ¿no? No, dice que tenemos que llevar un proceso también de enseñanza. Sí, Dios me llamó y qué padre, qué bonito, y es el mejor llamado, ¿no? que podemos recibir de Dios directamente. Le digo, pero tenemos que también estar dispuestos a enseñar o a llevar un proceso en mi llamado. Amén. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si yo no sé que tengo un don, si yo no sé, o si tengo, no sé, el don de profecía, el don de enseñanza, el don de servir, y si no lo tengo, bueno, todos
Dice la palabra de Dios, y vamos a ir a Primera de Corintios 14, 12. ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, si yo creo que soy como aquel que dice del pobre gusanito, ¿verdad? Dice que debemos, en nuestro corazón, dice anhelar, ¿verdad? Anhelar un don. Si es el de servicio, no importa, hermanos, es muy bonito el servicio. Dice, yo debo de anhelar a lo menos un don, ¿sí? Y dice, y luego dice procurar. Bueno, si tengo un don, qué bueno, pero si tengo 2, 3, dice procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación, otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Si tú no desarrollas lo que Dios te ha dado, el propósito del Señor, el propósito de tu iglesia, pues queda truncado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la finalidad de Cristo, la finalidad de Dios es que el evangelio se esparza hasta el último rincón de la tierra. Entonces, yo, como llamado, como escogido, debo hacer mi parte. ¿Para qué? Para que ese propósito sea cumplido. Ajá. Para que se edifique bien. Es como si quisiéramos edificar otro templo y de repente, pues mejor le cerramos, ¿no? Para que no haya ventanas. O mejor le dejo aquí porque ya no alcanzó el bloque. Entonces, hace falta que te pongas a chambear. Ajá, hace falta que hagas lo que Dios te llamó a que hicieras, ¿sale? Entonces, no dejemos el crecimiento de la iglesia incompleto. Cuando yo no hago lo que me toca, estoy haciendo eso, dejar el cuerpo de Cristo incompleto. Entonces, así también, volvemos a repetir, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Quién dijimos que da el don? El Espíritu Santo. Y Él reparte como Él quiere. Todos tenemos, aunque sea uno, ¿verdad? Pero muchos tenemos 2 o 3. No como Jesús, ¿verdad? Lo hacía, pero sí podemos desarrollar varios dones. Amén. Ahora dice, ya me di cuenta que yo tengo un don, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tiene que hacer una persona para desarrollar ese don? Dice, en primera, que debo de aceptar, de haber aceptado a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos de la palabra, no conocemos de Dios, pues andamos, dice la palabra, andamos como ovejitas que no tienen pastor, ¿verdad? Andamos de aquí para allá haciendo cosas que no debemos de hacer. Y pues caminamos a nuestro entendimiento, a lo que creemos que está bien y todo, pero no, cuando aceptamos a nuestro Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice que automáticamente viene a nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que es nuestro ayudador, que es el que nos redarguye, que es el que nos consuela, que es el que nos abre el entendimiento para la palabra, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Porque antes leíamos sin entender, como aquel que le dijeron, ¿entiendes lo que lees? Felipe, ¿verdad? Ay, Felipe. Y Felipe le decía, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, ahí necesitaba a alguien que le enseñara, y también necesitaba que sus ojos espirituales, su corazón fuera abierto, ¿verdad? Entonces es lo que necesitamos nosotros, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que recibamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé entendimiento. ¿Para qué nos va a dar entendimiento? Para que podamos enseñar a la iglesia, para que podamos ayudar a la gente que nos necesita. ¿Amén? Ahora dice, tengo al Espíritu Santo. ¿Ustedes han escuchado la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí han escuchado? Así como que, ay, ¿y eso qué es? Yo también decía así. Bueno, dice que la llenura del Espíritu Santo es como que tener una relación como que muy, muy, muy cercana
Ajá, en donde tú ya puedes, no sé, discernir muchas cosas, como que dices, bueno, dice la palabra sobrenaturalmente, ¿no? O sea, no a lo que tú entiendes, sino que a lo que Dios te está hablando, pues directamente. Entonces, eso es estar lleno, es como un vasito, ¿no? De que le ponemos agua, imagínense el vaso, aquí el vaso de vidrio, y le vaciamos y le echas el agua hasta derrapar. Ajá, así dice que así deberíamos de estar llenos nosotros, no simplemente, no simplemente el pastor o el que comparte aquí la palabra, sino todos. ¿Para qué? Para discernir qué cosas se mueven dentro de la iglesia, a veces en nuestra casa, a veces con nuestros hijos, a veces en toda la situación, en nuestra economía, en nuestra salud. Entonces, pues por eso deberíamos de estar llenos del Espíritu Santo. Y en el caso de una persona que enseña o en el caso de la enseñanza, pues es necesario, le digo, ¿para qué? Para que no andemos diciendo cosas que pues que simplemente no van de acorde a la palabra de Dios. Amén. Dice que debo tener una relación personal con Dios. Es algo semejante, ¿no? Estar lleno del Espíritu Santo, pero aquí yo le puse, dice que debo ser una persona obediente, no con, bueno, sí, en primera con la palabra de Dios. ¿Qué me dice? Los 10 mandamientos, ¿no? Primero, obedecerlos. En segunda, pues soy parte de una iglesia, ¿qué debo hacer? Pues obedecer a mi pastor. En tercera, pues ya leí, ya sé de la palabra, pues debo de guardarla, ¿no? De repente se nos va, pero bueno, gracias a Dios que tiene misericordia y gracia para con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos ese don, esa capacidad de enseñar, de mostrar algún don hacia nuestra iglesia, sobre todo en el de enseñanza, dice que debemos de hablar con autoridad, ¿sí? Debo de estar seguro de lo que yo estoy enseñando. Y nos da, bueno, escribí un texto. Bueno, no recuerdo en dónde viene, a ver si lo buscas tanto. Dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Para qué? Dice, pues para que la gente pues estuviera seguro, ¿no? De las enseñanzas que Dios les estaba mostrando. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú tienes una relación personal con Dios, si eres obediente, si guardas la palabra, si tienes un testimonio bien, dice, vas a hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque nadie te va a poder decir nada, ¿verdad? Así como que, de que, ay, mira, me está hablando y cómo es, ¿no? O sea, cómo anda ahí haciendo cosas malas, ¿no? O sea, cositas así, ¿sí? ¿No? Bueno, creo que se me fue el texto, hermano. Es en Marcos 1:22. ¿Así? No, en Marcos 1:22. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ajá, sí es Marcos 1:22. Entonces, una persona que enseña, pues debe de tener eso que tuvo Jesús, autoridad. No debe de dudar de lo que está diciendo. Y también por ahí entra que uno que está enseñando y uno como maestro debe tener cuidado, ¿no? Con lo que dice. Le digo, para que no andemos diciendo cosas que no. Y le digo, y nuestro mayor ejemplo, pues Jesús, que Él estuvo haciendo de todos los dones, de todos los ministerios que uno pudiera desarrollar aquí en la iglesia. El maestro, hermanos, dice, el que tiene el don de maestro debe tener la convicción de que verdaderamente ese es su don. Lo que les decía hace rato, si yo estoy aquí en la alabanza, si yo estoy aquí como pastor, como profeta, como evangelista, debo estar segura o seguro que ese es mi llamado. Yo les decía, a mí me encanta, me gustaría muchísimo, ¿no? Estar aquí en la alabanza
Le digo, pero no, o sea, no, simplemente Dios no me dio ese don. Entonces, a Angie, ¿no? Le dieron la habilidad de tocar aquí el pandero. Y dices, no, pues ahí es, ¿no? Entonces yo desarrollo eso con la convicción de que es lo que me gusta. Y como es lo que me gusta, pues lo voy a hacer bien, como decíamos a un inicio, ¿verdad? Lo voy a hacer con alegría, lo voy a llegar temprano y lo voy a hacer de excelencia. ¿Por qué? Porque estoy convencida o convencido de que para eso pues he sido llamada o llamado, ¿sí? Y otro texto en Mateo 9:36. Bueno, en primera dice, el maestro tiene que estar convencido, ¿verdad? De que ese es su llamado, de enseñar. El que tiene el don de enseñar. Y el que tiene el don de profetizar, pues también tiene que estar convencido de eso. De ser evangelista también tiene que estar convencido. De servicio también tiene que estar convencido. ¿Para qué? Para que lo hagamos bien. Ahora dice que uno como maestro debe ser también, debe ser sensible a las necesidades de la gente. Ajá. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hace rato leíamos un texto en Mateo 9:36. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hace rato les mencionaba, ¿no? Cuando uno anda sin Dios, le digo, ahorita no somos perfectos, ¿verdad? Y yo sé, y hasta de mí, ¿verdad? Hacíamos y pensábamos pues lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Ahorita pues de repente nos limitamos y a veces pues nos seguimos de filo. Pero ¿qué hacía Jesús? Dice, él a ver las multitudes, y yo creo que fue lo que vio en nosotros en algún momento. Dice, tuvo compasión de nosotros. Dice, ¿por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué necesitábamos antes? Muchos no teníamos esperanza, muchos no teníamos paz, muchos no teníamos muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora decimos, pues conocemos de la palabra. Hace rato leíamos el Salmo que decía, repitió el texto del pastor que decía que él oyó mi clamor y me libró de todas mis angustias. Así, con mi voz clamé al Señor, ¿no? Dice, con mi voz clamé al Señor y me oyó y me libró de todas mis angustias. Antes yo no sabía eso, ¿verdad? Pero cuando ya escucho eso, pues ya hay paz en mi corazón, ya hay algo que me anima a decir, no, pues ya, pues no estoy sola, ¿verdad? Yo puedo hacer esto y Dios me va a ayudar y no estoy solo y puedo salir adelante. Y es lo que vio Jesús en nosotros, era lo que necesitábamos, lo que esa gente necesitaba escuchar y lo que necesitamos escuchar a veces nosotros para no seguir como estas ovejitas, ¿verdad? Desanimadas, desamparadas. Ajá, que digo que a veces que a veces tenemos estas características y bueno, pues nuestro ánimo se va por los suelos, ¿verdad? Entonces, el que enseña debe enseñar pues que Dios te ama, que es lo primero que a veces nos dicen, ¿verdad? No te preocupes, Dios te ama, ¿sí? No te preocupes, Dios proveerá, no te preocupes, Dios te va a sanar. ¿Y eso te levanta? Sí te levanta, ¿verdad? Te da ánimo. Entonces era lo que necesitábamos escuchar. Entonces el maestro debe enseñar eso, debe de decirle a su oveja, pues ánimo, ¿verdad? Levántate. Curar sus heridas, mencionaban también, por sus llagas fuimos sanados. Entonces, pues también es algo que debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestra enseñanza, lo que nos enseña pastor, lo que venimos a enseñarles nosotros o a recordarles nosotros, dice que debe ser dice que todo lo que hablemos debe ser en base a la palabra de Dios, todo. Si se dan cuenta, a veces hablamos, decimos, debemos de ser sensibles, tiernos, interesados a las necesidades de nuestros hermanos, y lo basificamos con Mateo 9:36, que es lo que nos dice, ¿verdad? Que Jesús tuvo compasión de las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, eso se me debe de quedar en mi mente y yo debo de decirlo tal y como es. Ajá. No debo de decir,
pues tú porque si me sigues, Dios te va a ayudar. Y tú como no me sigues, pues no te va a ayudar. O sea, Dios va a ayudar a todos nos va a ayudar. Y debo de decirlo tal y como es. Me llama la atención cuando Jesús le decía hipócritas a la gente, ¿no? O sea, si la palabra te dice que eres hipócrita, decirlo tal y como es. Si la palabra te dice, hay un texto donde decía que, donde dice que somos como sepulcros blanqueados, algo así, porque nuestro corazón está sucio, o sea, tal y como es. Dice, ¿por qué? Porque a veces nos gusta que nos hablen bonito. De repente hay unas prédicas de pastor así como que dices, híjole, como que me está hablando a mí, ¿verdad? O sea, cuando tú sabes que estás haciendo cosas mal, o sea, te llega, ¿por qué? Porque sabes que estás mal, o sea, y dice, y la palabra es así, a veces es dura, ajá, y tal y como es, tú la debes de expresar. Dice, ¿por qué? Porque a veces nos gusta que nos apapachen, ¿verdad? Que nos digan o que nos hablen bonito. Y cuando nos dicen cosas duras, nos enojamos y no nos gusta. Entonces dice, el que enseña, así como apapacha, como a la ovejita que cura, como a la ovejita que sana, que tienen compasión de ella, así mismo dice que te deben de decir, si estás mal, tal y como es la palabra, ¿sí? Ya no nos gustó, ¿verdad? A mí tampoco, a mí tampoco me gustó. Entonces, dice, la palabra debe de ser tal y como es. Dice, ¿por qué? Porque nuestro compromiso el compromiso de pastor cuando viene aquí a darnos una palabra, es de que nosotros, de confrontarnos, de enseñarnos, de redarguirnos, de exhortarnos, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra es con esa finalidad, de redarguir, de exhortar, y etcétera, etcétera. Entonces, la finalidad es esa. ¿Por qué? Dice, porque el compromiso es con Dios. Porque pastor, en su momento va a tener que dar cuentas de cada uno de nosotros. Dice, y por eso es que nos tiene que enseñar de la palabra tal y como es, sin morderse la lengua. Ajá. Y le pasó, ¿verdad? Decía hace poco, ¿verdad? Así como que, híjole, como que le exageraste en la forma de hablar. Y pastor decía, híjole, pues que me perdonen los hermanos, ¿no? Le digo, tal cual es la palabra. ¿Por qué? Porque él tiene el compromiso de entregar buenas cuentas con el Señor. Amén. A lo mejor de repente podría quedar bien conmigo, ¿no? Así como que no digo porque la hermana Gaby se va a enojar y ya no va a venir y se va a ir. No, o sea, podría hacerlo, pero cuando queda bien con el hombre, dice que quedas mal con Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a entregar cuentas? Pastor le va a entregar cuentas, nuestros maestros, nuestros líderes nos van a entregar cuentas al Señor. Y bueno, pues esa es una carga muy pesada. Amén. Bueno, dice el maestro, el compromiso es con Dios y debe enseñar la palabra tal y como la palabra le dice. Le digo, no importa que a la audiencia o al que escucha, no importa si se molesta o no se molesta, tiene que llamarnos, dice, la atención, y porque tiene que entregar cuentas de lo que se le puso en sus manos. Y bueno, pues ahora la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Necesitamos maestros en la iglesia? Sí, necesitamos maestros. ¿Por qué? Porque fíjense que, bueno, hemos platicado, ¿no?, de todos los servicios que hay aquí en la iglesia. Antes pastor desarrollaba muchas cosas. Tocaba la batería, cantaba, compartía de la palabra. Y bueno, y muchas cosas. Cuando la iglesia fue creciendo, bueno, también con la hermana Susi, ¿no?, que eran las que hacían la escuelita bíblica, que eran las que hacían el aseo con más frecuencia y cositas así, y el trabajo era para ellos solos. Pero fue creciendo la iglesia, se fueron abriendo los ministerios y el peso pues ha ido disminuyendo. Ahora se vienen otros pesos, que ya se enojó la hermana, que ya se enojó el hermano, o sea, son otros pesos más diferentes. Pero en cuestión de esas situaciones, o sea, ya se disminuyó la carga. Entonces, es necesario
Le digo, el pastor viene y nos da una palabra y nos vemos a veces reconfortados y todo, pero hay hermanos que como que son más de, ¿y qué más, no? O sea, como que, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces sí es necesario que haya uno que interprete la palabra así como que, bien, y que digas, o sea, quedé satisfecho, ¿no? Con lo que me explicó y que yo le digo, de un texto sacas una enseñanza, o sea, sí es necesario, le digo, porque hay hermanos inquietos o hermanas inquietas que necesitan saber más. Entonces es necesario, ¿para qué? Para que se abran pues otras áreas, ¿no? Decía pastor, no sé, área de mujeres, área de matrimonios, área de qué, y todo eso conforme a la enseñanza. ¿Sale? Conforme a la palabra y conforme a querer pues hacer crecer a la iglesia. Amén. Y bueno, pues eso es todo. La pregunta es esa, ¿no? La pregunta es esa. ¿Necesitamos entender de la palabra? Sí. Necesitamos, decía pastor, que se desarrollen estos dones, profecía, servicio y enseñanza, que era que es el que vimos hoy. Sí necesitamos. Le digo, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia y para que el cuerpo de Cristo no quede incompleto. Amén.